Es muy fácil, todos pagamos. Ayúdame con la cuenta, con el primer salario mínimo que haya ganado alguien durante un mes ya debe ser, ya está obligado a declarar. Declarar es un deber formal que está seriamente sancionado por el Código Orgánico Tributario, y de no declarar, de cumplir con ese deber formal, la multa es de 50 tipos de cambio del mayor valor, que en la práctica son 50 euros. Es decir, una situación absolutamente injusta y nada cuesta declarar. Sin embargo, mucha gente es reticente a declarar, a cumplir con su deber ciudadano de declarar, porque bueno, consideran que tienen unos ingresos mínimos, que es la mayoría del país, y que no deberían ser contribuyentes. Lamentablemente, y retomando lo que decíamos en el segmento anterior, el sistema está configurado para que sea injusto. Y para que todos seamos contribuyentes y todos paguemos en la mayoría del 34%, es decir, violando las reglas de progresividad, violando la capacidad económica, violando la equidad. Por esas razones, y que es lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo los que nos dedicamos a esto, es que el impuesto sobre la renta debe ser reformado, debe ser replanteado. Debe ser llevarse unos umbrales que los que realmente tienen capacidad económica sean los gravados, y no todo el mundo, que muchas veces están tratando de estirar sus ingresos o sus pocos ingresos para cubrir con las necesidades básicas en un país en que la vida cada vez más cara, y ahora preocuparse por el impuesto sobre la renta, algo que no debería ocurrir en las condiciones en que estamos. En medio de lo que vivimos en el país, señalabas algo como que el que ganó el primer salario mínimo cuando valía 30, y no en este momento que está escasamente cercano a 20 o menos de eso. Cuando estamos viendo esas condiciones en el país, todas estas personas que piensan o sienten que cómo van a ir a pagar un impuesto sobre la renta, que no les cabe una exoneración en medio de lo que está, ¿cuál es la importancia o el beneficio que van a tener al declarar impuestos sobre la renta? Bueno, declarar y pagar impuestos siempre así es un deber ciudadano. Yo creo que así debe ser planteado y tomado por todos. Si no hay una base o una cultura tributaria genuina, más allá de las condiciones particulares de cada quien y que tenemos en el país, nunca habrá progreso. Es decir, yo creo que es un valor, es un deber de contribuir con las cargas públicas. Lamentablemente en Venezuela lo que ha terminado ocurriendo es que el deber ser de la tributación, que es la tributación directa, en que cada quien se mida cuál fue su verdadero enriquecimiento y pague conforme a ello, viene siendo desplazada por formas de imposición indirecta. Y al final, más allá de la declaración de impuestos sobre la renta, todos terminamos siendo contribuyentes de manera forzada. ¿En qué sentido? Todos pagamos 16% de IVA. Y todos terminamos pagando, si pagamos en divisas, el 3%, o pagamos ese precio acumulado o ese impuesto que viene acumulado de la cadena, que no terminamos viendo y que de una manera u otra termina en las arcas del fisco nacional. En otras palabras, la tributación en Venezuela, y esto es grave, ha sido desplazada una tributación indirecta, una tributación que mide el consumo y una tributación que no mide capacidad contributiva. Es decir, esta discusión de impuestos sobre la renta está bien en este programa, está bien en las aulas, pero en la vida real nadie siente que se vea obligado, y debería ser al revés. Todo el mundo debería verse obligado a ver su verdadero enriquecimiento y no estar siendo grabado todos los días por impuestos indirectos altos como es el IVA y el IGTF. ¿Podría en este momento hacerse o lograrse algo si se lograra la ley de armonización tributaria? Bueno, la ley de armonización tributaria es una deuda que tiene el legislador, la Asamblea Nacional, desde la vigencia de la Constitución, es decir, desde el año 2000, respecto a un instrumento que logra armonizar las distintas potestades tributarias que hay en Venezuela. Y un poco a los que no son entendidos en el tema, hay una administración tributaria nacional, y también los hay las municipales, las estatales y las parafiscales. Es decir, entre todas ellas se deberían poner de acuerdo con reglas claras para que no haya esfuerzos administrativos múltiples por una parte, y por otras para que no hayan escenarios de doble imposición. Hemos visto que existe una voracidad, vista la escasez material que existió durante muchos años en Venezuela, de recursos públicos. Existe una voracidad de tratar por cada una de estas entidades, de tratar de alcanzar un máximo de recaudación. Y han venido, de cierta manera, interpretando y torciendo el deber ser del derecho para aumentar ese producido tributario. La realidad es que se tienen que poner de acuerdo, la capacidad económica de cada contribuyente es una sola, y se ve incidida por muchas partes, por varias administraciones tributarias, y la realidad al final de todo es que esas incidencias terminan creando pobreza, cierres de negocios, evitan la prosperidad en Venezuela. Esa ley, que aún está en discusión y que se aprobó en primera discusión en agosto del año pasado, y que todos estamos esperando
que venga una segunda discusión y sea aprobada y promulgada, es una ley necesaria, es una ley vital en Venezuela, no solo para frenar, como se ha tocado, la voracidad de los estados y los municipios, sino para ponerse de acuerdo y que hayan normas claras del poder nacional, del poder estatal, del poder municipal, desde el punto de vista de imposición, en el cual no haya escenarios adversos como los que vemos en las empresas en Venezuela. Para finalizar, me gustaría conocer si se puede en este momento pensar en que las declaraciones de impuestos también nos favorecen de cara a un perfil si en algún momento se volviese a dar créditos en el país o viésemos este tipo de opciones y que el acumulativo quizá de haber contribuido a esa declaración de impuestos sea importante para los cálculos oficiales en la nación. Sí, es algo muy importante más allá del tema práctico de pedir una visa o pedir un préstamo. Yo creo que si uno ve una película, y siempre lo digo así, en Estados Unidos, cada vez que un policía reta a un ciudadano o está en un problema, él exige un pagador de impuestos. Efectivamente. Y lo hizo con orgullo. Lamentablemente la cultura tributaria en Venezuela no es así. Con administraciones tributarias agresivas, más bien los contribuyentes están replegados, tratando, y en un contexto económico, tratando de pagar lo mínimo dentro de las obligaciones legales, en el mejor de los casos. Y yo creo que la cultura tributaria debe ser apuntar a que es un deber cívico, dentro de unas reglas justas y claras de juego, el pago de impuestos. Yo creo que eso es lo que se debe sembrar de ahora en adelante. El tema impositivo es vital para la sociedad, no solo es una carga, sino también es la base, el presupuesto para que se satisfagan todas las necesidades públicas que tanto existen en Venezuela, para que haya un crecimiento armónico y sostenido de la economía. Es absolutamente necesario. Daniel, te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, y muy interesante el análisis que haces del IGTF después de un año de aplicación. Parece no haber sido muy exitoso, más bien haber generado más distorsiones en la economía. Así llegamos al final la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. La información la amplía a través de GB-Economía.